Bueno, en este video vamos a ver otro ejercicio de realizar un macro ya con muchos más procesos eh, para grabar. En este caso tenemos una base de datos que tiene un campo de fecha de resolución de casos. Sin embargo, vemos que lo escribieron como un texto, no tiene formato realmente de fecha, que sería aquí en la barra de fórmula se debería ver día, slash mes, slash año, sino son textos que escribieron, por lo tanto no podríamos hacer ningún cálculo con esas fechas y calcular periodos de tiempo o algo así con si fecha o cualquier fórmula que quisiéramos utilizar porque no es una fecha real. Entonces, el ejercicio consiste en hacer una macro que nos ayude rápidamente a convertir esta fecha en una fecha real y poder aplicar después ese macro en diferentes tablas que se supone que se bajan de algún archivo, se obtienen de algún programa y que lo pueda aplicar rápidamente todos los meses. Entonces, el ejercicio consiste en primero usar la herramienta de dividir en columnas, texto en columnas, para dividir estas fechas en las diferentes palabras que tiene internamente. Después, con el nombre del mes que tengamos, usando la función buscar B y usando esta basecita de datos del nombre de mes y el número de mes al que corresponde, vamos a traer una columna donde leamos el número del mes para después, con la función fecha, armar la fecha real, armarla con el año, mes, día que él necesita en números para que lo entienda y lo convierta realmente en una fecha. Como eso va a quedar formulado, entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar valores, copiar esas fechas y pegar valores para que no quede formulado, no dependa de las columnas originales. Después eliminaremos las columnas innecesarias, todo lo que nos trajo el dividir en columnas lo vamos a eliminar y nos quedará solo acá después de los ingresos una columna con la fecha real. Y le daremos un nombre de fecha correcta a ese encabezado a la columna y finalizaremos la macro. Después le asignaremos unos botones, un botón de comando para, para correrlo y también traer una pestaña a la barra de acceso rápido y a la barra de cinta de opciones, que se llama toda esta cinta de herramientas, la cinta de opciones, para crear unas herramientas ahí que tengamos siempre a la mano para correrlo en los diferentes archivos mes a mes. Entonces, manos a la obra. Como es una macro que necesitamos que corra siempre en las mismas columnas, lo vamos a dejar inactivo, vamos a dejar inactiva la herramienta usar referencias relativas, porque va a ser referencias fijas o absolutas. Entonces va a quedar inactivo. Vamos a comenzar a grabar la macro y miramos cómo nos va. Entonces grabamos, le vamos a dar el nombre, recordemos que sin espacios, entonces voy a colocar arreglar fecha. Le voy a decir, digamos, una tecla de atajo control F. Recuerden que no es obligación colocarla, que esto va a funcionar siempre en este libro. Y acepto. La descripción, pues la podemos escribir todo lo que hace y aceptamos. Estamos grabando ya nos dice detener grabación, o sea, todo lo que hagamos está grabando. Entonces nos decía que primero dividir en columnas la fecha de resolución. Entonces, señalo con control shift hacia abajo, flecha hacia abajo, señalo toda la base de datos y voy a ir a la herramienta datos, texto en columnas, para dividir estos textos en algo fijo, que no lo vamos a formular, lo hubiéramos podido formular con las funciones izquierda, derecha, extrae, pero es un proceso que no va a ser, no lo vamos a volver a hacer, entonces no necesitamos, lo que necesitamos es simplemente separarlo. Entonces, son datos delimitados por espacios. Siguiente, están delimitados no por tabulación, sino por espacio. Le quito la casilla de verificación y miren acá, nos muestra inmediatamente las columnas que vamos a obtener, las que a nosotros nos interesan día, mes, año. Siguiente, en donde vamos a
colocar el resultado. Entonces lo vamos a colocar en la columna H que nos haga la división y le digo finalizar. Entonces ya todas las palabras que estaban acá quedaron divididas. Esto no está formulado. Fíjense que es la diferencia, recuerden que es la diferencia entre las funciones de texto de extraer, extraer o met, izquierda, derecha. Ok, entonces lo que nos interesa realmente es ahora, a partir de estas palabras de meses, tener una columna en la que con el buscar B, con el buscar V, ¿cierto? Vamos a buscar. El valor buscado es el nombre del mes. ¿En dónde lo vamos a buscar? En la hoja de meses, en esta matriz. Y lo voy a fijar. En mi caso tengo la tecla Function en mi computador, entonces me toca con Function F4 para que quede fija la matriz. Punto y coma. El indicador de columnas, o sea, la columna que yo quiero obtener de esta matriz es la columna 2, o sea, estos números. Entonces la columna 2 y una coincidencia exacta, preferiblemente, aunque estos son textos no va a haber problema, pero es mejor acostumbrarnos a fijar la matriz y a colocar el falso para que no haya coincidencias aproximadas y traiga errores en los datos. Aquí terminaría la función del buscar B. Entonces solo me restaría darle doble clic al puntero de rellenar para que vaya hasta el final de la tabla y aquí estamos viendo que los meses son correspondientes al número de mes, ¿cierto? Ya con eso ya tengo agosto 9, o sea, este es el día, este es el mes y este es el año, el resto yo no lo necesito. Entonces vamos a armar con la función fecha. Podría escribir las mayúsculas o minúsculas, no hay problema con la función fecha. Vamos a, con la función fecha vamos a armar la fecha, estas fechas. Voy a poner un poquito más grande la pantalla, a ver, aunque esto me está quedando claro en el macro, eso que aumenté va a quedar grabado. Entonces, bueno, pero para facilitar la visualización, entonces, la fecha de los argumentos son año, mes, día. Entonces vamos a armar la fecha y la función fecha, la ventaja es que está convirtiendo realmente esos datos en una fecha. Lo voy a entender como una fecha. Entonces, año, mes, día. Con eso tengo mis fechas reales ya con el formato que necesito. Sin embargo, esto es una formulación. Miren, no está no es una fecha, sino quiero es, decíamos que lo que necesitamos es copiar y pegar valores. Entonces, si estoy corroborando que, por ejemplo, este es 21 de noviembre del 2016, si están bien. Ahora lo que decía el ejercicio es, voy a Control Shift, flecha hacia abajo, ¿ok? Lo indicado en estos macros es buscar esos señalamientos con el Shift, el Control Shift y las flechas, o cuando voy a rellenar, entonces rellenar con el puntico, para que se vaya hasta el final de la base de datos y no solo hasta donde nosotros llegamos. Eso hay también que probarlo porque a veces le toma, digamos, a uno del pelo, como dicen en las macros. Bueno, entonces ahora voy a copiar estos valores y los voy a pegar, un pegado especial, como valores. Podría venir acá o podría ir a la herramienta de pegado especial y decirle valores, ¿sí? Y lo que voy a obtener es un número. Recordemos que las fechas para el computador son números. Entonces, lo que me faltaría es cambiarle a un formato de fecha corta. Entonces, vamos a ver el mismo resultado. Sin embargo, estos sí ya son lo que yo necesito. Necesito fechas con formato real de fecha, que lo corroboro siempre en la barra de estado. Entonces, esa es la columna que a mí me interesa dejar en mi base de datos. Todo esto lo voy a borrar. Entonces, estas 6 columnas las voy a borrar. Podría decirle clic derecho eliminar o pueden decirle control y el signo menos, control menos. Las eliminamos. Ya tendría yo mi formato de fecha como lo quiero y solo faltaría decirle el nombre del título que nos dijeron, fecha correcta. Fecha correcta.
Voy a darle un doble clic acá para que se ajuste a ese nombre. Podría, si quieren, todo lo que hagan, recuerden que se está grabando, ¿no? Yo le podría colocar un tamaño más pequeño, ¿ok? Y listo. Hasta ahí le puedo decir guardar si quiero que la macro me guarde. Después de que la ejecute la guarde y detengo la macro, que puede ser, recuerden que puede ser por la ficha programador detener, por la ficha vista detener o acá en la barra de estado el cuadrito que dice detener. Entonces, por donde queramos detenemos la macro y solo restaría probarla, probar a ver qué va a hacer. Entonces, para probar antes de aplicarla en estas tablas, voy a borrar lo que acaba de hacer, guardo y voy a activar, yo le dije control F, creo que fue. Si se me olvida qué fue lo qué tecla fue la que coloqué, le digo ver macros, le digo opciones y acá me está diciendo qué tecla fue la que coloqué, control F. Entonces voy a activarla a ver si el control F me funciona. Entonces, miren, perfecto. Él en milisegundos, en un segundo, hizo todo el proceso que yo hice, obviamente todos los movimientos agrandado, todo lo que hice lo mostró y me genera la fecha correcta ya con formato de fecha. De manera que si lo aplico en la tabla de julio, entonces le digo control F, hace todo el proceso y en julio me hizo el cálculo de la fecha correcta. Y así en nuestras tablas de agosto y de septiembre. Entonces si le digo control F, me la aplico. Ahora veamos por último cómo colocar esa macro en una ficha, por ejemplo, en una pestaña de estas, para tenerla siempre a la mano. Porque a veces cuando uno inserta un botón, por ejemplo, una imagen, una flecha, bueno, alguna imagen en estas hojas, pues queda visible solo en esas hojas. Entonces es mejor que quede en la parte superior, ya sea o en la barra de acceso rápido o en la ficha en la cinta de opciones. Entonces, vamos a personalizar la cinta de opciones. Voy a crear una nueva pestaña, por ejemplo, y ahí ensayamos ese tipo de procesos. Le doy un nombre nuevo y entonces le voy a crear macros. Por ejemplo, macros Claudia. Acepto. Él me genera siempre grupos de herramientas que son estos divididos por estas líneas. Entonces le voy a decir, por ejemplo, le voy a dar un nombre que sea fechas, por ejemplo. Macros de fechas. Entonces acepto, le podría dar un icono que ese icono básicamente no se va a ver realmente. Y acepto. Y miren que quedó una nueva ficha, todavía no se ve el grupo, pero a ese grupo si vuelvo y personalizo, en el grupo de fechas voy a asignarle la macro, entonces vengo a comandos disponibles, a macros y voy a buscar mi macro que se llamaba arreglar fecha, entonces la agrego a esa herramienta. Cuando le digo cambiar nombre, él me muestra además los iconos que puedo tener. Le voy a colocar, por ejemplo, bueno, cualquier cosa, esta balanza y le voy a dar un espacio que son los nombres que ya son para el usuario final y acepto. Y acepto y es la manera de crear pestañas con las herramientas. Si voy a septiembre, yo puedo activar mi macro desde ahí. Entonces le digo clic y ahí lo ejecutó toda la macro. Por ejemplo, a mí me está dejando en este punto, yo podría, cuando hice la macro, podría haberle dicho al finalizar, antes de finalizar la macro, que se achicara y que viniera aquí a 5, por ejemplo, para que me muestre toda la hoja, ¿ok? Entonces, esa es la manera de hacer macros, macros con referencias absolutas, sin usar estas referencias relativas. Entonces, los invito al siguiente ejercicio, que era el de cambiar formatos y aplicar formatos diferentes, ya como una manera de ejercicio para ustedes.